tenemos con nosotros a un maestro, nada más ni nada menos. No solo maestro porque se recibió de maestro en el colegio, en el normal Mariano Acosta, sino porque es un auténtico maestro, lo que las sociedades que saben privilegiar y cuidar el conocimiento deben tomar como ejemplo para escucharlos, para aprender. Don Manuel Sadowski, vicedecano desde 1958 hasta 1966 de la Facultad de Ciencias Exactas, secretario de Ciencia y Tecnología durante todo el gobierno del presidente Alfonsín, para citar solamente dos aspectos de su nutrida vida que lo exhiben como un hombre preocupado por la ciencia, preocupado por enseñar y también comprometido con lo que la ciencia y la técnica significan para una sociedad. Y si me permitís, Nacho, yo quisiera leer muy brevemente algunos datos que hemos recibido, que muchos lo conocen desde ya, pero para sintetizar. Se recibió de maestro, como dijo, en 1931, estudió matemática en la UBA y se recibió de doctor en 1940. Fue becado para estudiar en Francia e Italia. En 1949 volvió al país, pero tuvo problemas con el peronismo y no pudo retornar a la docencia. De 1958 a 1966 fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, hasta la noche de los bastones largos. Fundó el Instituto de Cálculo de la UBA. Allí instaló la primer gran computadora electrónica. En 1976 se fue del país. Estuvo en Venezuela y en Uruguay. Y desde diciembre de 1983 hasta julio de 1989 fue secretario de Estado de Ciencia y Técnica. Yo nací en la calle Moreno y Urquiza y a pocos metros está la escuela. La escuela, además de tener escuela y tener laboratorio, tenía una cancha de fútbol, una canchita de fútbol, así que cumplía todo. Para mí era no solamente el objeto del estudio, sino que podíamos jugar al fútbol incluso los días que no había clase, porque éramos amigos de los hijos del director, que eran de nuestra edad más o menos. Así que estaba colmado todo. Así que tanto podía haber sido maestro como futbolista. No sé, no, porque no me daba el cuero, como me di cuenta muy rápidamente. Yo creo que una de las cosas buenas es poder saber para qué cosas tiene, digamos, aptitudes y tratar de desarrollarlas al máximo. Y que una elección equivocada puede ser muy grave. No, eso ya me di cuenta, pero mucho más adelante. Algunos de mis compañeros de escuela después sí continuaron el fútbol y eligieron esa opción. Pero quiero decir que no dudaba, yo tenía verdadera vocación para enseñar. Por ejemplo, cuando terminé terminé los cursos de la escuela normal, unas vacaciones en Entre Ríos, en un pueblito, Pedernal, cerca de Concordia, junté a todos los chicos y le hice un cursito de verano, digamos, yendo por los caminos de allí. Me di cuenta la pobreza del vocabulario, que es una de las cosas más importantes que puede adquirir un chico en la escuela primaria. Se ve que era bastante deficiente o limitada, de tal modo que las cosas que no fueran formales, como los himnos, los cantos, los saludos, las cosas de la naturaleza, cómo se podía entender que los distintos tipos de árboles, con flores, sin flores, que fueran con lignina o no, esas cosas no las podía, no se le enseñaba nada de lo que realmente vivía. Había un divorcio que continúa y habrá que reaccionar para unir la escuela con la vida. Tuve la sensación
que había una discriminación a partir del 30. Entonces, por suerte, ya estaba muy entusiasmado con el estudio, en particular de las matemáticas, entonces tira exámenes necesarios para ser bachiller y el examen de ingreso. Todo eso lo hice en las vacaciones que iban del 31 al 32. De tal modo, cuando llegué al 32 a la facultad, que me inscribí en la escuela de ingeniería porque nadie me había asesorado para decir que eso no era matemática, eso lo tuve que aprender yo solo, estaba realmente en la gloria. Realmente en la gloria porque en el año 32 se produjo aquí, en el seno de la ingeniería, de los estudiantes de ingeniería, una cosa notable, que gente de distinto pensamiento político eran excelentes estudiantes y estudiosos de la realidad nacional. Entonces yo cuando estaba en primer año oía a profesores que estaban repitiendo en general cosas que estaban en los libros y yo lo podía estudiar en los libros. Pero en cambio, en el centro de estudiantes convocaba asambleas para discutir los distintos temas, en particular la memoria del presidente del año anterior, que había sido muy tumultuoso, y entonces oía a Félix Chernusky, que es un hombre eminente realmente, Augusto José Durelli. Chernusky era socialista, Durelli era católico democrático, Dorfman era de tendencia comunista, Peña Guzmán después fue diputado frondicista, pero lo que más me impresionaba era lo bien que hablaban, porque cada uno me iba convenciendo con sus argumentos. Entonces ya vi que la cosa es bastante más complicada, pero por suerte, estando en la escuela secundaria, había oído una conferencia sobre las geometrías no euclidianas, y entonces ya sabía que no había una verdad única. Decir que la suma de los tres ángulos de un triángulo era equivalente a 180 grados, por ejemplo, como me habían enseñado hasta entonces, y después saber que podía haber una geometría sobre la esfera, donde en lugar de dos rectos, la suma de los ángulos de un triángulo podía ser mayor que dos rectos, entonces no se podía decir que un teorema era verdadero y el otro falso. Hasta ahí había llegado, pero en temas políticos era más difícil, y en temas de actualidad, que se deforman tanto, pero lo que me impresionó mucho, y sigo muy agradecido a esa escuela de vida que no está en ningún programa, que es el contacto humano con los otros compañeros. De ahí que haya conservado una gran vinculación con los estudiantes, y tengo el honor de ser el número 1 de los socios del CEI, del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que en un momento dado se llamó la Línea Recta. Cuéntenos algo del maestro que más recuerda. Fejet, Alberto J. Fejet, que fue mi maestro de sexto grado, aun cuando se compartía, eran dos maestros, uno de ciencias, digamos, y otro sería de humanidades en general. Entonces, cuando encontré con Fejet hubo una cosa muy interesante, porque me despertó un interés extraordinario por la enseñanza activa que él practicaba. Entonces, tanto que creí en ese momento que iba a estudiar ciencias naturales. Entonces pasó ahí una cosa que me marcó para toda la vida, y es que cada uno llevaba lo que podía, mojarritas, como le decía, y otros uno encontró un aparato que tenía un molusco, que tenía una concha, y tenía otro animal extraño. Entonces el profesor dijo, bueno, este es ¿cómo se le llama? El que vive a expensas del otro. Un parásito. No parásito. Me parece que le dio otro nombre. La cuestión que se quedó con duda de si era así. Y fue y consultó con el profesor de él. El profesor de él era el profesor Lailly, un sabio francés venido aquí contratado especialmente. Y el profesor entonces vino al grado. Y eso me hizo una gran impresión, porque era un hombre con barba, parecía una estampa de Pasteur, una cosa así, y que estaba muy interesado en lo que estábamos haciendo, y dijo, esto no es un parásito, porque este animal no vive a expensas del otro. Esto es un comensal. Él come de los animales que pasan, lo que puede, y el otro lo que podía, y hacían una conjunción que era notable. Entonces ahí aprendí dos cosas. Primero, que había alguien que sabía más que Fejé,
Lo cual era mucho decir para mí, porque eso quería decir, que sabía suficiente matemática, física, química como para estar en un ciclo secundario y no en el primario. Y segundo, que uno puede equivocarse y que no es tan grave. ¿Su proyecto más audaz en la docencia? En la docencia, eliminar los exámenes en forma que más o menos ahora creo que lo hacen. Yo veía que el examen era muy traumático, y entonces era muy difícil saber si una persona sabía o no. El que sabía bien y se dominaba, no había ninguna duda. Pero sobre todo entre las chicas era frecuente decir, yo lo sabía pero no me acuerdo. Yo le pregunté, me acuerdo a una chica, ¿cómo se llama usted? Supongamos, Juana Rodríguez. ¿Ve? Eso lo sabe y no se equivoca. ¿Dónde vive? Y sabía dónde vivía. Parece que cuando uno sabe bien una cosa, no se olvida tan fácil. Entonces yo resolví hacer el preexamen. Entonces, pues el examen supongo que era el 20, pero el 15 o el 18, y los que quieren venir, vienen y tenemos una conversación que nos deja rastros. Y yo con 2 preguntas, cualquier profesor experimentado, ustedes lo saben también como yo, puede saber si está en condiciones de dar examen. Si yo le decía que estaba bien, en condiciones, y que lo único a decidir era la calificación, entonces el muchacho se presentaba con una gran distensión. Y se decía, no vaya, no estás en condiciones, tenés que aprender estas cosas fundamentales. El muchacho reconocí, no se presentaba y seguía estudiando, y al otro turno se presentaba. Así que desde ese punto de vista no ha dejado rastros, pero al poco tiempo hubo que eliminarlo el preexamen, porque ellos mismos se hacían un autoexamen, y como sabían que eso tenía un gran apoyo de ayudantes y docentes auxiliares que lo calificaban durante todo el tiempo de estudio, de tal modo que cuando llegaba en general creo que se confirmaba todas las notas de los que son ahora profesores, que eran ayudantes míos, por ejemplo. Le propongo un juego. Sí. Un juego de fantasía. Sí. Ganamos las elecciones. Lo nombran ministro de Educación. Sí. Su primer medida de gobierno. Bueno, ese problema de educación, sacarlo de los marcos estrictamente docentes y alumnos y eso, y plantearlo ante la sociedad. ¿Se anima a inventar el texto de su primer resolución? Sí, como no, se convoca una asamblea de tipo popular mediante delegados para conversar, para que ellos se hagan la agenda, no una agenda impuesta, sino que la gente que diga, bueno, vendrán unos que dirán, a mí me parece que el profesor no sabe bien castellano, y entonces la cantidad de palabras que usan los alumnos es muy pequeña. Otro dirá que me viene a mí con cuentos. ¿Y quién evaluaría todo eso? Y bueno, gente, así como ustedes eligen a gente que creen que está en condiciones de comentar estas cosas, esa misma gente más jóvenes, claro. Pero hay gente ahora de 50 años con una rica experiencia. El Estatuto del Docente hizo la enormidad de crear la norma de que a los 25 años de labor se jubilaban. Es decir, que todos mis compañeros que quedaron en el magisterio, de la mayoría, a los 43 años estaban jubilados, con lo cual está llegando a tener casi 40 años de pago por no trabajar. Mientras trabajaban le pagaban mal, y no no se preocupaban de hacer otro. Lo más audaz quizá sea la otra cosa que yo quiero hacer, que el docente sea un full time. De tal modo que la mitad del tiempo estudie aprendiendo y la mitad del tiempo enseñe. Lo que nosotros estamos tratando, digamos, cuando formamos gente, es de que esa persona se integre en la sociedad. Entonces, hay ciertas cosas que no están en los programas que son muy importantes. ¿Cómo haríamos para enseñarlas esas cosas? Hay muchos profesores aquí que pueden enseñar qué ha pasado con él. No muchos, pero está la televisión que le permite a varios millones de personas ver en forma muy elemental. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Yo no sé, hace un ratito con el doctor Manuel Sadowski, que como ustedes saben es secretario de Ciencia y Técnica, yo le decía, ay doctor, bueno, tenemos el milagro alemán después de la guerra, después el milagro japonés, ahora se habla tanto del milagro italiano. Bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros también tuvimos el milagro de transformar un desierto en un país. Fue el milagro del siglo pasado especialmente, se puede decir, el milagro de la población.
el milagro de la educación argentina, que asombró realmente a mucha gente y que se adelantó a su época. Pero resulta que eso no basta. Ahora no hay milagro, ahora hay misterio. El misterio consiste en que hay cosas que no se entienden cómo un país que tiene tantas posibilidades tiene al mismo tiempo tal cantidad de dificultades. Decía en uno de los consejos de Martín Fierro, hay hombre que de su esencia tiene la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Usted va a estar más cómodo hablando del futuro que del pasado. Por supuesto, porque efectivamente lo más importante que se puede legar a la generación siguiente es una educación adecuada para prepararlo para lo que va a venir. Porque si uno nada más que se ha limitado a transmitir conocimientos que ya se van solidificando y se van incorporando definitivamente. Y también me acordaba de la noche de los bastones largos, que ustedes estaban controlando en Perú, en Ciencias Exactas, y yo estaba en Pabellones, en Figueroa Alcorta, que a todos nos pegaron, pero claro, me acuerdo que fue muy notorio, se habló muchísimo, pegaron al doctor Sadowski y a Rolando García, ¿viste? Estábamos, no lo podíamos creer, era una cosa impresionante. Y supongo que después nos habremos reunido en esas reuniones que hubo a posteriori, que motivaron las renuncias en masa de exactas y de arquitectura, ¿no? ¿Qué hizo con la noche de los bastones largos? ¿Se la olvidó? No, la incorporé y mostró que el voluntarismo tiene que tener limitaciones, ¿vale? Es decir, ahí nos reunimos un grupo de gente que nos dedicamos con todo fervor a formar nuevas promociones de matemáticos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, meteorólogos, y entonces trabajamos todo el día. Y con muchas dificultades, y contra viento y marea, hicimos la ciudad universitaria, tuvimos el apoyo del presidente Ilía para muchas cosas, pero también muy limitado él, porque él tenía que pedir al ministro de Hacienda, y bueno, pero lo que vimos es esto, que se destruyó, ¿no?, en una noche por el sectarismo de unos cuantos militares que creían que estaba refugiado el demonio, a tal punto que hicieron verdaderas escenas con un sacerdote que fue a tratar de sacar el demonio de la facultad de Núñez, ¿no? Lo que hicimos con eso es ver que no basta con que uno piense que se puede hacer bien, estudiar bien, tener profesores full time, alumnos full time, becas para los más necesitados, etcétera, sino que tiene que ser la sociedad que acompañe. Y que, como vimos que al día siguiente de la noche de los bastones largos, prácticamente ningún diario publicó nada, y que todo eso se salvó gracias a que había entre los que estaban en la noche de los bastones largos el profesor Ambrose, un gran matemático norteamericano que, como en todo ese periodo nosotros hemos traído los mejores matemáticos franceses, ingleses y norteamericanos. Entonces el profesor Ambrose, cuando vio lo que le pasó a él, porque yo le dije que se fuera, que iba a haber lío, y me dijo, no, quiero ver qué es lo que pasa, porque él veía todo normal, estábamos en una sesión del Consejo Directivo, y qué es lo que pasó. Él contó en una carta que redactó para el cónsul, y el cónsul se la dio al corresponsal del New York Times. Esa carta salió en el New York Times, y por eso se conoce la noche de los bastones largos. Si hubiera sido por los diarios de acá, no se hubiera conocido. Ya lo tenemos que presentar a don Manuel, porque nadie del público que va a estar viendo este video lo conoce. ¿Cómo lo presentaría? ¿Cómo lo describiría? Bueno, fundamentalmente diría, aquí está este alumno de la vida, que sigue aprendiendo de la vida, y que nos va a enseñar
al mismo tiempo porque es alumno y un gran maestro. Yo diría que al frente de la Secretaría realizó una tarea ímproba porque vivíamos en una precariedad económica tremenda y él, sin embargo, no solamente hacía lo posible para llevar adelante lo que podía ser lo normal o lo regular, sino que encontraba la forma de convencer a científicos argentinos que estaban en distintas partes del mundo. Resulta que el presidente le va a plantear a usted el tema de la restricción del presupuesto público. ¿Cómo hacemos para implementar esta convocatoria, la participación de los docentes? Bueno, no es tan difícil, porque primero el orden de magnitud comparado con un instrumento de guerra es prácticamente menor, pero además sería muy importante que los familiares participaran. Convénzalo al presidente, a ver qué argumentos le daría. El argumento que le daría... Él tiene el argumento de la restricción presupuestaria. Sí, Peléese con él. Bueno, no, que autorice a que dentro de la escuela se forme una especie de cooperadora, como teníamos nosotros, y que cada uno, si el baño no está bien, uno sabe de baño y el otro sabe de calefacción y el otro sabe pintar, una cantidad de cosas que son necesarias, resulta que se pueden resolver directamente entre la escuela y el barrio y la comunidad. El argumento más fuerte que usted utilizaría para el presidente, con participación resolvemos los problemas económicos. Claro. Sí, eso no es el más importante. El más importante es que el docente, por su formación, tiene una cierta resistencia a no dar por concluido el ciclo de aprendizaje. Y lo que hay que empezar por convencer al docente es que tiene que aprender toda la vida como tenemos que aprender todos. Volvamos marcha atrás. Sí. Póngase en situación de dar su primer clase. Sí. ¿Qué haría hoy? Bueno, la primera clase que dio en aquel momento, démosla de nuevo. Bueno, iríamos a mostrar un planiferio, ¿no es cierto?, del año 1900 y otro del año casi 2000, ¿no? Un planiferio actual. ¿Quiénes eran las potencias? Y vamos a ver que países que eran potencias pasan a ser de segunda categoría y países que no existían prácticamente ni nadie mencionaban pasan a ser una gran potencia. Entonces se ha producido un cambio, uno fue a viajar y otros no viajaron. Pero yo lo que les quiero decir, por ejemplo, lo que significó para el Uruguay el apoyo a Sadovsky, el apoyo a Beleda. Es gente que nunca nos dijo que no. Cuando nosotros le pedimos ayuda, siempre obtuvimos una respuesta positiva. Desde venir ellos personalmente a reunirse. Recuerdo que en un determinado periodo en el que quisimos cumplir la etapa del contacto de las industrias con la ciencia, para eliminar un poco el prejuicio de que el investigador es un ser de otro mundo, que no tiene ningún contacto con la realidad y que no sirve para nada. Para eliminar eso, hicimos los sábados unas reuniones que duraban de 3 a 4 horas entre industriales y científicos. Y quienes vinieron a apoyarnos en las primeras reuniones fueron ustedes, los argentinos. Fue Sadovsky, fue Abeledo que venían. Y venían permanentemente uno u otro a tener esos contactos y generando esa corriente de optimismo. Elijamos de nuevo. Si tuviera que decidir qué va a hacer. Sin ninguna duda docencia, porque es mi vocación.